Vamos a estudiar la posición relativa de dos rectas y en esta diapositiva tenemos todos los casos que podemos encontrar. Las rectas pueden ser paralelas, coincidentes, es decir, son la misma recta, secantes, se cortan en un punto y están sobre el mismo plano, y rectas que se cruzan, que están en diferente plano y por eso no existe ningún punto de intersección. Una está más alta que la otra, hay una distancia de una a la otra. Ahora vamos a estudiar, dadas dos rectas, cuál es su posición relativa. En primer lugar, vamos a estudiar cuándo son las rectas paralelas. Tenemos dos rectas, una recta R con su vector director y una recta S con su vector director y un punto de una de ellas. En este caso, los vectores van a ser paralelos, es decir, el vector de la recta R va a ser K veces el vector de la recta S. ¿Y eso cómo podemos averiguarlo si no encontramos este K? Pues tenemos los dos vectores y si hacemos el cociente entre las primeras coordenadas, las segundas y las terceras, nos tiene que dar lo mismo. Eso significa que los dos vectores son paralelos. Y para que sean paralelas, las rectas, tenemos que coger el punto de una de ellas y comprobar que no pertenece a la otra. En el caso de que las rectas sean coincidentes, los vectores vuelven a ser paralelos, es decir, se vuelve a verificar que VR es igual a K por VS y que si hacemos los cocientes de las coordenadas nos tienen que dar lo mismo. La diferencia es que si ahora cogemos un punto A de la recta R, también va a verificar la ecuación de la recta S. Por lo tanto, para averiguar si las rectas son paralelas o son coincidentes, tendremos que comprobar que los cocientes de las coordenadas de los vectores directores coinciden y que en el primer caso, si cogemos un punto de una recta, el punto no pertenece a la otra, es decir, no verifica su ecuación. Y si en el caso de que sean coincidentes, si cogemos un punto de una de ellas, también va a verificar la ecuación de la otra recta. ¿Qué ocurre para saber si dos rectas son secantes? Si dos rectas son secantes, significa que los vectores no son paralelos. Es decir, que si nosotros hacemos el cociente de las coordenadas, estos no coinciden. Y además, el determinante de v versus r, v sub s y el vector AB tiene que dar 0. ¿Quién es el vector AB? Pues cogemos un punto de una recta, un punto de la otra recta y trazamos el vector AB. Si el determinante de estos tres vectores es nulo, significa que los vectores no son linealmente independientes, sino que son coplanarios. Y al pertenecer al mismo plano, las rectas son secantes. Es decir, se cortan en un punto. Por lo tanto, si los vectores no son paralelos, calcularemos el determinante de estos tres vectores y si da nulo, las rectas son secantes. ¿Cómo sabemos si las rectas se cruzan? Pues lo mismo, los vectores no son paralelos porque lo vemos en la imagen, pero en este caso el determinante de los tres vectores que calculamos antes es distinto de 0. Eso significa que los vectores no están en el mismo plano, por lo tanto, las rectas se cruzan. Otra forma de estudiar la posición relativa de dos rectas es estudiando el sistema que determinan sus ecuaciones implícitas. Tenemos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Y en este caso estudiaremos el sistema. Si es incompatible, significa que no tiene solución y por tanto las rectas son paralelas. Si es compatible indeterminado, significa que tiene infinitas soluciones, es decir, las rectas coinciden en infinitos puntos. Si es compatible determinado, significa que el sistema tiene una única solución, es decir, las rectas son secantes, se cortan en un punto. Y si el sistema es incompatible, significa que no tienen ninguna solución porque son rectas que se cruzan. Veamos el ejemplo número 1. Tenemos dos rectas dadas en forma continua y lo primero que tendremos que hacer es averiguar el vector director de cada una de ellas. Pero tenemos que tener cuidado porque aquí tenemos que la coordenada z es negativa y en nuestra fórmula no puede ser negativa. Bueno, en este caso tendremos que escribir primero la ecuación sin este negativo. Dejamos la coordenada x y la coordenada y escrita igual y aquí le cambiamos el signo. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues lo que hemos hecho ha sido sacar el signo factor común, con lo cual nos quedaría z más 1 entre paréntesis partido de 3 y ahora el signo lo colocamos en el denominador. De esa forma tendremos que el vector v sub r tendrá por coordenadas 1, 2, menos 3. Y ahora solo nos queda calcular el vector director de la recta S, pero eso es muy fácil porque lo tenemos directamente. Son los denominadores de la ecuación que teníamos, es decir, menos 2, menos 4 y 6. Siempre lo primero que tenemos que hacer es averiguar si los vectores son paralelos.
Si esos vectores fuesen paralelos, estaríamos en el caso de que las rectas son o paralelas o coincidentes. Para saber si los vectores son paralelos, lo único que tenemos que hacer es el cociente de las coordenadas de los vectores directores. Las coordenadas x, menos 2 entre 1. La coordenada y, menos 4 entre 2. Y la z, 6 entre menos 3. Si nosotros hacemos todos estos cocientes, observamos que todos dan menos 2. Es decir, que los cocientes son iguales. Y por tanto, los vectores son paralelos. Y ahora solo nos quedaría averiguar si las rectas son paralelas o las rectas son coincidentes. Para ello, si nos fijamos en la diapositiva anterior, teníamos que coger un punto de una de ellas y comprobar si pertenecía a la otra, es decir, si cumplía la ecuación de la otra recta. Para elegir el punto, lo tomamos de la recta R, y si nos fijamos, el punto es lo que estaba en el numerador cambiado de signo, por tanto el punto es 1, 2 y menos 1. Y ahora tenemos que ver si cumple la ecuación de la otra recta, es decir, tenemos que sustituir la coordenada x en la x de la recta S, la coordenada y en la y de la recta S y la coordenada z en la z de la recta S. En este caso sustituiríamos la x por 1. Nos da menos 1 partido de menos 2, es decir, un medio. Después sustituiríamos la y por 2. Y observamos que nos da menos 2 partido de menos 4, que si simplificamos la fracción también es un medio. Y finalmente sustituiremos la z por menos 1. Me da 3/6, que al simplificar también es un medio. Es decir, que las tres divisiones han dado lo mismo y por lo tanto el punto también pertenece a la recta S. Si es un punto que pertenecía a R y también pertenece a S y los vectores son paralelos, eso significa que las rectas son coincidentes. Veamos el segundo ejemplo, en el que tenemos también dos rectas dadas en forma continua. Lo primero que hacíamos era encontrar los vectores directores. En este caso, v sub r es 1, menos 1 y 2. Y el vector director de la recta S, v sub s, es 2, 3 y 4. Para comprobar si los vectores son paralelos, lo que tendríamos que hacer era el cociente de las coordenadas. Eso lo que nos permitirá será averiguar si las rectas son o coincidentes o paralelas. Hacemos los cocientes de las coordenadas 1 partido de 2, menos 1 partido de 3 y 2 partido de 4. Y si hacemos esas divisiones, comprobamos que son distintas, que no nos da el mismo valor. Y por lo tanto, los vectores no son paralelos, ni las rectas podrán ser ni paralelas ni coincidentes. Nos quedará estudiar si son secantes o se cruzan. Y para ello, lo que tendríamos que calcular es el determinante de los vectores v sub r, v sub s y el vector AB. Tomamos un punto A de una de las rectas, por ejemplo de la recta R. Recuerda que el punto A era fijarte en el numerador y cambiarlo de signo, por lo tanto es 1, menos 3 y 2. Y el punto B, que pertenece a la recta S. Nos fijamos también en los numeradores y sería 2, 3 y 4. Y para obtener el vector AB habrá que restar las coordenadas de B menos A. 2 menos 1 queda 1, 3 menos 3 queda 6 y 4 menos 2 queda 2. Una vez que hemos averiguado el vector AB, pues calculamos el determinante de los tres vectores que dijimos anteriormente. En la primera fila el vector v sub r, en la segunda fila el vector v sub s y en la tercera fila el vector AB. Y calculamos el determinante. Si lo hacemos, observamos que nos da 0. Eso significa que los vectores son coplanarios, están en el mismo plano y por tanto las rectas son secantes, se cortan en un punto. ¿Cómo averiguamos cuál es este punto? ¿Cómo podemos calcular cuál es el punto? Pues bueno, en este caso no nos lo piden, pero si nos los pidiesen, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que resolver el sistema formado por las ecuaciones implícitas de las dos rectas. Y para ello lo primero que tendríamos que hacer es pasar a implícitas las rectas porque las tenemos en forma continua. Vamos a hacerlo con la recta R.
Como tenemos dos igualdades de tres cocientes, vamos a tomar los dos primeros y de ahí obtenemos una recta, al operar algebraicamente la igualdad. Vamos a coger ahora otra igualdad. En este caso voy a coger el cociente de la x con el de la z y voy a hacer lo mismo para obtener la segunda ecuación implícita de la recta. Y estas serán las ecuaciones implícitas de la recta R. Procedemos de la misma forma para obtener las ecuaciones implícitas de la recta S. Y así habremos obtenido las cuatro ecuaciones que forman parte del sistema que tenemos que resolver para encontrar el punto de corte de las rectas. Tenemos un sistema de cuatro ecuaciones con tres incógnitas. Vamos a escribirlo colocando las x bajo las x, las y bajo las y y las z bajo las z. En este caso es muy fácil darse cuenta que la segunda y la cuarta ecuación son proporcionales, es decir, la cuarta es dos veces la segunda, con lo cual podemos reducir el sistema eliminando una de ellas. Nos queda un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas y vamos a utilizar el método de Cramer para resolverlo, ya que sabemos que el sistema es compatible determinado y solo tiene una única solución. Pero antes comprobaremos que el determinante de A es distinto de 0. Por tanto, calcularemos x haciendo el determinante de A sub x, que es el determinante de A sustituyendo la columna de las x por la de términos independientes, partido por el determinante de A. Lo mismo con la y, sustituyendo la columna de las y por los términos independientes, y lo mismo que la z, que A sub z es sustituyendo la columna z por los términos independientes, y así obtenemos las coordenadas del punto de intersección de las dos rectas. Ya habremos concluido el ejercicio. Hacemos lo mismo con un nuevo ejemplo. Tenemos las ecuaciones en forma continua y vamos a escribir los vectores directores de las rectas. A continuación tendremos que comprobar si los vectores son paralelos para saber si las rectas pueden ser o paralelas o coincidentes. Calculamos los cocientes de las coordenadas de los vectores y observamos que son diferentes. Por lo tanto, ni son paralelas ni coincidentes. Y para saber si son secantes o se cruzan, tendremos que estudiar el determinante formado por los vectores directores de las rectas y el vector AB, que se obtiene tomando un punto de la recta R, un punto de la recta S y calculando el vector AB. Al calcular dicho determinante, observamos que da 0. Por lo tanto, obtenemos que los vectores v sub r, v sub s y AB están sobre el mismo plano, lo que significa que las rectas son secantes, es decir, se cortan en un punto. Como en el caso anterior, para obtener el punto tenemos que resolver el sistema formado por las ecuaciones implícitas de esas rectas y lo primero que tenemos que hacer es pasar esas rectas de forma continua a implícita. Quedándonos el siguiente sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. En este caso, como no se ve claramente que una ecuación sea producto de otra o sea múltiplo de otra, vamos a aplicar el método de Gauss. Para comenzar, intercambiaremos la fila 1 y la fila 2 para dejar un 1 en la primera fila, primera columna. Y haremos las combinaciones lineales necesarias para ir obteniendo ceros en la triangular inferior. Observamos que nos quedan dos filas exactamente iguales y podemos prescindir de una de ellas. Esto era de esperar porque el sistema era compatible determinado. Ya hemos conseguido todos los ceros que necesitábamos, por lo que rehacemos el sistema, volvemos a escribirlo en x y z y resolvemos.
obteniéndose como punto de corte el punto x igual a 2, y igual a menos 1 y z igual a 3. Vamos a resolver ahora un último ejemplo donde una de las rectas viene expresada de forma implícita y la segunda de forma continua. De la segunda recta podemos obtener directamente el vector director. Sin embargo, de la primera recta, como las ecuaciones son implícitas, tendremos que resolver el determinante formado por IJK, que nos indica la coordenada X, la coordenada Y, la coordenada Z, y los vectores normales. Haciendo ese determinante, obtendríamos el producto vectorial de los vectores normales y nos daría el vector director de la recta. Y teniendo los vectores directores de las rectas, procederíamos como hicimos anteriormente. Primero comprobaríamos si los vectores son paralelos para saber si las rectas pueden ser paralelas o coincidentes. Comprobemos ahora si son secantes o se cruzan. Para ello necesitaremos calcular el determinante de los vectores directores y del vector AB, por lo que necesitamos un punto A de la recta R y un punto B de la recta S. El punto de la recta S se obtiene directamente de la ecuación continua, dándonos el punto 1, 1, 1. Mientras que para obtener el punto A de la recta R tendremos que calcularlo, pues con las ecuaciones implícitas no podemos obtenerlo directamente. Cualquier punto A de la recta R tendrá que verificar sus ecuaciones. Para ello le daremos a la X, a la Y o a la Z un valor, lo sustituiremos en las ecuaciones y resolveremos el sistema que nos queda. Una vez que tenemos el punto A de la recta R, no olvidemos que lo necesitamos para calcular el vector AB. Por tanto, calculamos el vector AB para después poder calcular en el punto 2 el determinante de V sub R, V sub S y el vector AB. Como el determinante es igual a 0, los vectores están sobre el mismo plano y las rectas son secantes, es decir, se cortan en un punto. Y como en los casos anteriores, procederemos a resolver el sistema de ecuaciones formado por las ecuaciones implícitas de las rectas. La primera, la ecuación R, ya la tenemos con sus ecuaciones implícitas y tendremos que calcular las ecuaciones implícitas de la recta S para después resolver el sistema compatible determinado por el método que consideremos adecuado, por Gauss o por Kramer, y así obtener el punto de intersección de las rectas.
Otra forma de resolver estos ejercicios, aunque puede ser un poco más larga, es escribiendo las ecuaciones de las rectas en forma implícita desde el principio y resolviendo el sistema de ecuaciones obtenido. Vamos a ver el ejemplo 1 resuelto de esta forma.